El olor a pergamino y a tiempo detenido era el único bálsamo para el alma de Elara. Sus dedos finos y pálidos se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre la superficie de un manuscrito del siglo XV, trazando las letras góticas como si pudiera absorber la paz de una era que no conoció. En el silencio de la biblioteca familiar, un santuario de caoba y cuero, ella encontraba un refugio precario. Cada mota de polvo que danzaba en el haz de luz que se colaba por el ventanal parecía tener más libertad que ella. Bajo la calma aparente de su concentración, latía un nudo de angustia sordo y constante, un secreto que estaba a punto de colisionar con un poder que ni siquiera imaginaba. No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que cambiará su destino te dejará sin aliento. Suscríbete y dinos en los comentarios qué crees que esconde una mujer como ella. Se llamaba Elara de la Torre y tenía 23 años, aunque en sus ojos, de un color avellana profundo, parecía habitar la melancolía de una vida mucho más larga. Su existencia transcurría entre las paredes de aquella mansión en el viejo Madrid, dedicada a la restauración de libros antiguos, un oficio que había elegido porque le permitía reparar lo que estaba roto, dar vida a lo que el tiempo había olvidado. Era una metáfora perfecta de su propia existencia. Pasaba los días intentando preservar la belleza de un pasado glorioso, mientras sentía cómo su propio presente se desmoronaba, frágil y descolorido, como una página a punto de convertirse en polvo. Su belleza era discreta, casi etérea, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo, una figura delicada vestida con colores neutros que la ayudaban a fundirse con las sombras de su propia casa. Su virginidad era la última fortaleza intacta, el único territorio de su ser que no había sido negociado, prometido o tasado por su familia. No era fruto del miedo ni de un trauma olvidado, sino de una elección consciente, casi filosófica, en un mundo donde todo a su alrededor se había vuelto transaccional, desde el prestigio de su apellido hasta su propio futuro. Elara había decidido que su intimidad, la conexión más profunda entre dos personas, sería un santuario reservado para algo auténtico, algo que naciera del alma y no de un contrato. Era su pequeño acto de rebeldía silenciosa, una coraza invisible que la protegía de la crudeza de una realidad que amenazaba con consumirla por completo, preservando un núcleo de pureza que se negaba a entregar como parte de una dote. La mansión de los de la Torre, en el corazón del viejo Madrid, no era un hogar, sino un mausoleo elegante y opresivo. Cada mueble antiguo, cada retrato de un antepasado con la mirada severa, cada cortina de pesado terciopelo que bloqueaba la luz del sol, contribuía a una atmósfera asfixiante. Elara se movía por los pasillos de mármol frío, sintiéndose más un espectro que la heredera de aquel linaje. El silencio era su compañero constante, un silencio denso, cargado de expectativas no dichas y decepciones acumuladas. Era una jaula de oro, y las rejas, aunque invisibles, eran más sólidas que el acero. Anhelaba el ruido de la calle, la vida anónima de la ciudad que bullía más allá de los altos muros de piedra, un mundo del que solo era una espectadora lejana desde las ventanas de su prisión. La presión era un fantasma que se sentaba a la mesa cada noche. La figura de su padre, un hombre autoritario forjado en la creencia de que el deber y el apellido estaban por encima de cualquier anhelo individual, proyectaba una sombra sobre cada decisión de Elara. Su madre, una figura ausente y etérea, sumida en su propia resignación, le ofrecía el ejemplo de una vida sacrificada en el altar de las apariencias. Le habían enseñado que su valor residía en su capacidad para asegurar el futuro de la familia, para ser la pieza clave en una alianza estratégica que los salvaría de la ruina económica que se cernía sobre ellos. Su felicidad era una moneda de cambio sin importancia en una transacción diseñada para fusionar su antiguo prestigio con el dinero nuevo y vulgar que tanto necesitaban. Vivía una vida que no había elegido, siguiendo un guión escrito por otros. Sus días estaban marcados por una rutina predecible y vacía. Las horas en la biblioteca, las comidas formales en un silencio tenso, las lecciones de protocolo para convertirse en la esposa perfecta de un hombre al que despreciaba. Se movía por los pasillos como una sonámbula, representando el papel de la hija perfecta
con una sonrisa frágil que nunca llegaba a sus ojos. El vacío en su interior crecía con cada día que pasaba. Una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo su propia vida a través de un cristal empañado. A veces por la noche, se asomaba al balcón y miraba las luces de Madrid, preguntándose cuántas vidas se estaban viviendo en ese mismo instante, cuántas decisiones se tomaban por deseo y no por obligación. El futuro tenía un nombre y una fecha, una sentencia disfrazada de alianza matrimonial. Su prometido, un hombre elegido por su fortuna y no por su carácter, representaba la aniquilación de todo lo que ella era. En su presencia, Elara se sentía como uno de sus manuscritos antiguos, un objeto valioso que se admira pero no se comprende, destinado a ser poseído y exhibido. La idea de su intimidad en manos de aquel hombre de sonrisa fría y mirada calculadora era una profanación que la helaba por dentro. El tiempo se agotaba y con él la esperanza de escapar. La boda se acercaba como una tormenta imparable en el horizonte, amenazando con arrasar el último y frágil bastión de su identidad, ese santuario interior que con tanto esmero había protegido durante toda su vida. La ciudad de Madrid se despertaba más allá de los muros de la mansión. Pero dentro, el tiempo obedecía a un ritmo distinto, uno dictado por la tradición y el deber. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual silencioso en el comedor principal. Elara se sentaba frente a su padre, Ricardo de la Torre, un hombre cuya presencia llenaba la estancia de una autoridad gélida. Él no necesitaba alzar la voz. Su silencio, mientras sus ojos escrutaban las páginas del diario económico, era un juicio constante. Elara sentía su mirada sobre ella de vez en cuando, un peso invisible que le recordaba su propósito, su función, ser la llave que salvaría el linaje de la Torre de su propia decadencia. Cada sorbo de café, cada bocado de tostada, se convertía en un acto de sumisión, un recordatorio de que su vida no le pertenecía. Su madre, Isabel, era una acuarela desvaída en el retrato familiar. Se deslizaba por las estancias con la elegancia etérea de quien hace mucho tiempo ha renunciado a su propia voluntad. Sus conversaciones con Elara eran un tapiz de superficialidades, comentarios sobre el tiempo, sobre el tejido de un nuevo vestido, sobre la importancia de mantener la compostura. Sin embargo, bajo esa fachada de serenidad, Elara podía ver la verdad en sus ojos cansados, en el temblor casi imperceptible de sus manos al sostener una taza de té. Isabel era el espejo del futuro que le esperaba, un recordatorio viviente de que el sacrificio de una mujer de su clase no era un acto heroico, sino una resignada y silenciosa normalidad, una lección impartida no con palabras, sino con el ejemplo de una vida entera de renuncias. Los días de Elara estaban meticulosamente programados, no para su enriquecimiento personal, sino para su preparación como futura esposa de un hombre poderoso. Las lecciones no eran de literatura o ciencia, sino de protocolo y apariencia. Aprendía a distinguir los vinos, a organizar una cena para 20 invitados sin un solo fallo, a sonreír con la inclinación de cabeza precisa y a mantener una conversación insustancial durante horas. Se sentía como una pieza de porcelana fina, pulida y moldeada, para ser exhibida en la vitrina de otra familia. Cada lección era una capa más de barniz sobre su verdadero yo, cada norma de etiqueta, una reja más en su jaula. Su mente, ávida de conocimiento y de historias antiguas, se veía forzada a memorizar la genealogía de familias a las que despreciaba. El Madrid que Elara conocía no era el de las calles bulliciosas, los mercados vibrantes o los parques llenos de vida. Su mundo era un circuito cerrado de clubes privados, salones de té donde se tejían alianzas y se destruían reputaciones con susurros, y eventos benéficos que eran más un escaparate de poder que un acto de caridad. En esos ambientes se sentía como una actriz interpretando un papel que odiaba. Observaba a la gente reír, conversar y moverse con una estudiada naturalidad, y se preguntaba si alguno de ellos era real, si bajo los trajes de diseño y las joyas deslumbrantes existía algo más que ambición y apariencia. Anhelaba perderse en la multitud anónima, ser una cara más, libre de la carga de un apellido que era a la vez su privilegio y su condena. La amenaza de la ruina económica
era un veneno que se filtraba por las grietas del esplendor familiar. Aunque la fachada de opulencia se mantenía intacta, Elara no era ajena a las señales. Las conversaciones de su padre por teléfono, con una tensión que no lograba disimular. La venta discreta de un cuadro de un antepasado. La ausencia de ciertos lujos que antes se daban por sentados. Entendía que su matrimonio era mucho más que una simple tradición. Era una transacción desesperada, una tabla de salvación. Su valor no residía en su inteligencia ni en su bondad, sino en su capacidad para ser vendida al mejor postor, uniendo su prestigioso pero empobrecido linaje con el dinero nuevo y pujante de la familia de su prometido. Ella era el sacrificio necesario para mantener a flote el barco que se hundía. Álvaro, su prometido, era la personificación de todo lo que aborrecía. Un hombre de su misma clase social, cuya arrogancia solo era superada por su superficialidad. Cuando la miraba, Elara no veía afecto ni deseo, sino el orgullo de un coleccionista que acaba de adquirir una pieza rara y valiosa. Sus conversaciones eran monólogos de sus propios éxitos, de sus coches, de sus viajes. En las pocas ocasiones en que la tocaba, un roce casual en el brazo o una mano posesiva en su espalda, ella sentía un escalofrío de repulsión que debía reprimir con una sonrisa forzada. La idea de compartir su vida, su intimidad, con aquel hombre era una pesadilla que la despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado y una sensación de pánico asfixiante. Las preparaciones para la boda avanzaban como una maquinaria imparable, ajena a sus sentimientos. Modistas, floristas y organizadores de eventos entraban y salían de la mansión, tratando a Elara como un maniquí sobre el que proyectar sus ideas. El vestido de novia, una creación de seda y encaje valorada en una fortuna, le parecía una mortaja. Cuando se miraba en el espejo con él puesto, no se reconocía. Veía a una extraña, una figura pálida y solemne destinada al altar como una ofrenda. Cada prueba, cada decisión sobre el menú o la música, era un clavo más en el ataúd de su libertad, un paso más hacia la aniquilación de la mujer que anhelaba ser, esa que vivía oculta en las páginas de sus libros. Incluso dentro de su propia casa, la soledad era su compañera más fiel. El personal de servicio se movía a su alrededor con una deferencia respetuosa pero distante. En sus miradas, a veces creía percibir una pizca de lástima, una comprensión silenciosa de su destino. Envidiaba su libertad, la sencillez de sus vidas. Envidiaba a la joven doncella que reía con el jardinero en el patio trasero, un momento de conexión genuina y espontánea que a ella le estaba vedado. Ellos tenían la libertad de volver a sus casas, a sus familias, a sus propias vidas al final del día. Ella, en cambio, no tenía a dónde escapar. Su hogar era su prisión, y las personas que la habitaban, sus carceleros, aunque actuaran movidos por un retorcido sentido del deber. En una ocasión, reunió el valor suficiente para intentar una tímida rebelión. Durante una cena, con la voz apenas un susurro, sugirió la posibilidad de posponer la boda, de estudiar historia del arte en el extranjero, de hacer algo por sí misma antes de cumplir con su destino. La reacción de su padre fue inmediata y cortante. No hubo gritos, solo una mirada gélida y unas pocas palabras que cayeron sobre la mesa como trozos de hielo. Habló de honor, de legado, de la palabra dada. Le recordó que los de la torre no eran como los demás, que sus vidas estaban al servicio de algo más grande que sus caprichos personales. La humillación la silenció por completo, enseñándole la lección definitiva. Cualquier intento de resistencia era inútil, una simple pataleta infantil contra los muros inamovibles de la tradición. Aquella noche, como tantas otras, buscó refugio en la biblioteca. La luz de la luna se filtraba por el ventanal, iluminando las hileras de libros como lápidas en un cementerio de historias. Acarició el lomo de cuero de una novela de aventuras, un relato de viajes a tierras lejanas y mares desconocidos. El contraste entre la libertad sin límites que contenían aquellas páginas y la asfixiante realidad de su existencia era una tortura. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Se sentía atrapada entre dos mundos, el pasado glorioso de su familia y un futuro que la aterraba.
En ese silencio, una pregunta desesperada comenzó a tomar forma en su mente. ¿Habría alguien, en algún lugar, capaz de ver más allá de su apellido y rescatarla no de la torre de un castillo, sino de la prisión de su propia vida? La noticia de su llegada se extendió por la mansión como una corriente de aire helado. Damián Valdés. El nombre se pronunciaba en susurros en los círculos del poder, a menudo acompañado del apodo El Tiburón. Era un hombre forjado en el fuego de la ambición y la traición, un multimillonario hecho a sí mismo, cuya fortuna se había construido sobre las ruinas de imperios ajenos. Su mundo era uno de acero y cristal, de contratos con cláusulas letales y decisiones tomadas en la gélida soledad de un ático con vistas a toda la ciudad. Se decía que no tenía corazón, que la emoción era para él una variable despreciable en la ecuación del éxito. Nadie sabía que esa armadura de frialdad era una coraza forjada años atrás, cuando la confianza en su propia familia lo había llevado al borde del abismo, enseñándole que el afecto era el arma más peligrosa de todas. Su visita a la mansión de los de la Torre no era un acto social, sino una inspección. El padre de Elara lo había cortejado durante meses, presentándole la oportunidad de invertir en sus empresas fallidas como una forma de adquirir el prestigio de un apellido antiguo. Damián, sin embargo, no comerciaba con prestigio, comerciaba con poder. Al cruzar el umbral, su presencia moderna y afilada pareció absorber la luz de los candelabros antiguos. Se movía con la economía de gestos de un depredador. Sus ojos grises, fríos como el acero pulido, evaluando cada detalle no con admiración, sino con el cálculo de un tasador. Veía la pátina del tiempo en los muebles no como historia, sino como decadencia. El orgullo en el rostro de Ricardo de la Torre, no como dignidad, sino como desesperación. Estaba allí para devorar o para salvar, y la decisión dependería únicamente de su instinto. Ricardo de la Torre lo recibió con una formalidad que apenas lograba enmascarar su nerviosismo. Intentó guiar a Damián a través de los salones, señalando los retratos de sus antepasados, hablando de un legado que a Damián le resultaba irrelevante. El millonario escuchaba en silencio, un silencio que era más intimidante que cualquier palabra. No le importaban los duques ni los generales que colgaban de las paredes. Le importaban los balances, las deudas, las debilidades estructurales del imperio que se desmoronaba. Cada intento de Ricardo por apelar a la grandeza de su linaje chocaba contra el muro de pragmatismo de Damián. Para él, aquella casa no era un bastión de la aristocracia, sino un activo en dificultades, y el hombre que tenía delante no era un noble, sino un suplicante con un producto que vender, el futuro de su propia hija. Y esta es la joya de la casa. Nuestra biblioteca, anunció Ricardo con un orgullo forzado, abriendo dos pesadas puertas de caoba. El olor a cuero y papel antiguo inundó el pasillo, un aroma de un tiempo más lento y deliberado. Damián entró sin cambiar de expresión, aunque una parte de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, sintió una extraña calma en aquel santuario del conocimiento. El mundo exterior, con su ritmo frenético y su brutalidad, parecía detenerse en aquel umbral. Mientras Ricardo continuaba su monólogo sobre primeras ediciones y manuscritos incunables, los ojos de Damián barrieron la estancia, deteniéndose en una figura que parecía ser tan parte del lugar como los propios libros. No la había visto al principio. Tan quieta y fundida estaba con las sombras y la luz dorada que se filtraba por el ventanal. Allí estaba ella, inclinada sobre una gran mesa de roble, con la espalda delicada y una concentración tan absoluta que parecía ajena a todo lo que la rodeaba. La luz del atardecer incendiaba los mechones sueltos de su cabello castaño, creando un halo a su alrededor. Sus dedos, largos y pálidos, se movían con una delicadeza reverencial sobre la página de un libro abierto, como si estuviera sanando una herida. Damián se quedó inmóvil observándola. En un mundo de artificio, de sonrisas calculadas y gestos ensayados, aquella imagen era de una autenticidad devastadora. Era un anacronismo, una criatura de otro tiempo, un faro de pureza en medio del naufragio que había venido a inspeccionar. Por primera vez en más de una década, Damián sintió una grieta en su armadura, una curiosidad tan intensa que le resultó casi dolorosa,
un impulso inexplicable de proteger aquella escena de la crudeza de su propia realidad. Elara sintió un cambio en la atmósfera antes de oír nada. Fue como si la temperatura de la biblioteca hubiera descendido un par de grados, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía que no reconocía. El murmullo de la voz de su padre se detuvo, y en el silencio que siguió, sintió el peso de una mirada sobre ella. Una mirada que no era curiosa ni admirativa, sino analítica, penetrante, como si pudiera ver a través de su ropa, de su piel, y leer las palabras secretas escritas en su alma. Levantó la vista lentamente, sus ojos avellana parpadeando para ajustarse a la penumbra más allá de su mesa de trabajo. Y entonces lo vio. No era como los hombres del círculo de su padre, de cuerpos ablandados por la comodidad y miradas veladas por el aburrimiento. Este hombre era diferente. Alto, impecablemente vestido con un traje oscuro que parecía esculpido sobre su cuerpo y con una quietud que era pura potencia contenida. Elara, querida, te presento al señor Damián Valdés, dijo su padre rompiendo el hechizo. Ella se levantó, alisándose instintivamente la falda, un gesto de nerviosismo que odió al instante. Sus ojos se encontraron con los de él, y el mundo pareció reducirse a ese espacio de 2 metros entre ellos. La mirada de Damián Valdés no era amable, era una evaluación fría, profunda, que la hizo sentir completamente expuesta, como uno de sus manuscritos abiertos sobre la mesa, con todas sus fragilidades a la vista. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo primordial y una extraña, prohibida fascinación. Este hombre representaba todo aquello de lo que su mundo la había protegido. Era el poder en su forma más cruda, la ambición sin el disfraz de la cortesía, una fuerza de la naturaleza que había irrumpido en su frágil santuario. «Señor Valdés», murmuró ella, su voz apenas un soplo de aire. Él inclinó la cabeza, un gesto mínimo que no delataba nada. «¿Interrumpimos su trabajo, señorita de la Torre?», preguntó él y su voz la sorprendió. Era profunda, resonante, con un timbre grave que parecía vibrar en el aire y directamente en sus huesos. No había calidez en ella, solo un control absoluto. «Estaba consolidando un pigmento», respondió ella, aferrándose a la familiaridad de su oficio como un náufrago a una tabla. «Fascinante», dijo él, pero la palabra sonó vacía, una formalidad dicha mientras sus ojos seguían fijos en los de ella, en un duelo silencioso que la estaba desarmando por completo. Sentía que él no veía a la restauradora de libros, sino el miedo, la soledad y el anhelo que se escondían debajo de su compostura. Damián dio un paso hacia la mesa. Su movimiento fue fluido y silencioso. Se inclinó ligeramente para observar el manuscrito y su proximidad fue una agresión a los sentidos de Elara. Pudo percibir su fragancia, algo limpio y complejo, con notas de cuero y especias, un aroma que hablaba de poder y de un mundo que ella solo conocía por los periódicos. Su sombra cayó sobre la página iluminada, cubriendo las delicadas letras góticas con una oscuridad repentina y total. Fue un acto simbólico y devastador, su mundo moderno, implacable y oscuro, invadiendo su refugio de historia y luz. Él no dijo nada durante un largo momento. Simplemente observó el trabajo. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada ya no era fría. Había algo más en ella, un atisbo de reconocimiento, como si en la fragilidad de aquel pergamino hubiera visto un reflejo de algo dentro de sí mismo. Cuando finalmente su padre lo guió fuera de la biblioteca, cerrando las puertas tras de sí, Elara se quedó de pie temblando, con la mano apoyada en la mesa para no caer. El silencio que regresó no era el mismo de antes. Ya no era pacífico, estaba cargado, vibrante con el eco de su presencia. El aire todavía parecía retener su aroma, su energía. Se sentó lentamente, sus dedos trazando el borde de la sombra que él había proyectado sobre su trabajo. Su corazón latía con una fuerza desbocada, una mezcla de terror y una emoción que no se atrevía a nombrar. Aquel hombre no solo había visto su santuario, lo había invadido, profanado y de alguna manera inexplicable, lo había hecho sentir más real que nunca. En la profundidad de sus ojos de acero, Elara había vislumbrado una soledad tan vasta y profunda como la suya, y esa conexión prohibida la aterraba más que cualquier amenaza.
Los días que siguieron a la visita de Damián Valdés fueron un tormento silencioso para Elara. Su santuario, la biblioteca, se había convertido en un espacio embrujado por su recuerdo. Cada vez que entraba, el aire parecía vibrar con el eco de su voz profunda y el recuerdo de su sombra cayendo sobre sus manuscritos. Intentaba concentrarse en su trabajo, en la delicada tarea de devolverle la vida a un pergamino frágil, pero sus manos temblaban y su mente divagaba. Se encontraba a sí misma mirando hacia la puerta, con una mezcla de pánico y una anticipación vergonzosa, como si esperara verlo aparecer de nuevo entre las sombras de los estantes. La presencia de aquel hombre había abierto una fisura en la monotonía de su existencia, y por esa grieta se colaba una luz peligrosa y fascinante que amenazaba con deslumbrarla o consumirla por completo. Mientras tanto, en la cima de un rascacielos de acero y cristal, Damián intentaba expulsar la imagen de Elara de su mente. Ella era una anomalía, una variable imprevista en un negocio que debería haber sido puramente transaccional. La recordaba inclinada sobre el libro, con una pureza y una dedicación que él creía extintas en el mundo. Era un recordatorio de un tiempo en el que él mismo había creído en algo más que en el poder y el dinero, antes de que la traición le enseñara a blindar su corazón. Se repetía a sí mismo que su interés era puramente estratégico, entender la dinámica familiar para tener la sartén por el mango en la negociación. Pero en la soledad de su ático, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tablero de ajedrez, sabía que se estaba mintiendo. Aquella mujer había despertado algo en él, algo dormido y peligroso. Una semana después, se vieron obligados a compartir espacio de nuevo. Su padre organizó una cena formal para sellar los términos preliminares del acuerdo de inversión. Elara fue obligada a asistir, vestida con un traje de seda que se sentía como una segunda piel ajena, sentada en el extremo opuesto de la larga mesa de caoba. Desde allí, podía observarlo sin ser demasiado obvia. Damián interactuaba con su padre y con Álvaro, su prometido, con una cortesía gélida, un depredador disfrazado de invitado. Álvaro, por su parte, intentaba impresionarlo con historias de sus logros triviales, ajeno a la corriente subterránea de tensión que electrizaba el aire entre su prometida y el inversor. Elara sentía cada mirada que Damián le lanzaba de soslayo como una caricia física, un toque que la quemaba a través de la distancia. En un momento, mientras Álvaro se jactaba de una reciente adquisición en una subasta de arte, los ojos de Damián se encontraron con los de Elara por encima de las llamas parpadeantes de las velas. El mundo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de la conversación, el tintineo de los cubiertos de plata, todo se convirtió en un zumbido lejano. En su mirada, ella no vio al tiburón de los negocios, sino al hombre. Vio una soledad tan profunda que hizo eco en la suya, una fatiga del alma que reconoció al instante, y él en los ojos de ella vio más allá de la hija obediente. Vio la jaula, las rejas invisibles, el grito silencioso de un espíritu anhelante de libertad. Fue un instante de comunicación pura, sin palabras, una confesión mutua que los dejó a ambos expuestos y vulnerables en medio de aquella farsa. Más tarde, mientras los invitados pasaban al salón para tomar el coñac, se produjo un roce inevitable. Elara se apartó para dejar pasar a su madre, y en el estrecho pasillo, su cuerpo quedó momentáneamente atrapado entre la pared y la figura imponente de Damián. El dorso de su mano rozó la tela de la manga de su traje, pero fue el calor de su brazo lo que la hizo estremecerse. Fue un contacto fugaz, accidental, pero la descarga eléctrica que recorrió su cuerpo fue tan intensa que la dejó sin aliento. Levantó la vista, asustada, y se encontró con sus ojos grises fijos en ella, su expresión indescifrable. Él no se movió, no dijo nada, pero ella sintió la tensión en su mandíbula, la potencia contenida en su quietud. Se apartó bruscamente, murmurando una disculpa, sintiendo el rubor extenderse por su cuello como una traición. Aquella noche, Elara no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, la sensación del roce de Damián todavía impresa en su piel. Se sentía sucia, culpable. Había sentido más en ese segundo de contacto accidental con un extraño que en todos los besos castos y forzados que había compartido con su prometido. El deseo,
Una emoción que había mantenido encerrada bajo llave en lo más profundo de su ser comenzaba a agitarse, a golpear contra las paredes de su autocontrol. Era un sentimiento aterrador y al mismo tiempo extrañamente liberador. Por primera vez en su vida, sentía algo que era exclusivamente suyo, algo que no había sido dictado por su familia ni por las expectativas de la sociedad. Era un secreto peligroso que la hacía sentirse viva, y ese despertar la aterrorizaba más que su propio futuro. Damián comenzó a encontrar excusas para visitar la mansión con más frecuencia, siempre bajo el pretexto de revisar cláusulas contractuales o detalles de la auditoría. Pero sus visitas, inevitablemente, lo llevaban a la biblioteca. La buscaba con la excusa de hacerle alguna pregunta trivial sobre la historia del edificio. Sus encuentros eran breves, casi formales, pero cargados de una tensión insoportable. Él se apoyaba en el marco de la puerta, observándola trabajar mientras ella intentaba mantener la compostura, consciente de cada uno de sus movimientos. Hablaban de libros, de historia, de arte, y en esas conversaciones, Elara descubrió una mente brillante y una sensibilidad que chocaba frontalmente con su reputación despiadada. Él parecía genuinamente interesado en su trabajo, en su pasión, de una manera que nadie, ni siquiera su propia familia, lo había estado jamás. Un día, él se acercó a su mesa y señaló el manuscrito en el que trabajaba. Era la historia de una reina cautiva, obligada a casarse con un rey cruel para salvar a su pueblo. Una elección difícil, comentó Damián, su voz un murmullo grave. Sacrificar la propia felicidad por el deber. Elara sintió que el aire le faltaba. A veces el deber es la única opción que nos dejan, respondió ella, sin levantar la vista del pergamino. Siempre hay otra opción, replicó él, su voz más cerca ahora, aunque requiera más valor que la sumisión. Elara levantó la vista y lo encontró mirándola con una intensidad que la desarmó. No estaban hablando de una reina medieval. Estaban hablando de ella, y en sus palabras, ella no escuchó un consejo, sino un desafío, casi una promesa. Fue durante estas conversaciones robadas que Elara comenzó a percibir las cicatrices que él ocultaba tan bien. No eran físicas, sino emocionales, grabadas en su cinismo y en su desconfianza hacia cualquier forma de afecto. Cuando hablaba de negocios era implacable, pero cuando Elara mencionaba la lealtad o la familia, una sombra cruzaba su rostro, una barrera de hielo descendía sobre sus ojos. Intuyó un dolor profundo, una traición pasada que lo había moldeado, que lo había convertido en el hombre que era. Esta vulnerabilidad oculta, en lugar de asustarla, la atraía aún más. Lo humanizaba, lo convertía en algo más que el depredador que todos veían. Vio en él a otro prisionero, uno que, a diferencia de ella, había construido los muros de su propia celda para protegerse del mundo. El punto de inflexión llegó durante una tarde gris y lluviosa. Elara estaba en el piso superior, buscando un libro en una sección olvidada de la casa, cuando escuchó la voz de Álvaro proveniente del despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo con la intención de pasar de largo, pero las palabras que oyó la dejaron helada. Álvaro hablaba por teléfono. Su tono era burlón y cruel. Se jactaba de su próximo matrimonio, refiriéndose a Elara no por su nombre, sino como la adquisición de la torre, una pieza de anticuario que le daría el barniz de respetabilidad que su dinero no podía comprar. Y luego, con una risa despreocupada, se puso a describir con detalles gráficos una reciente aventura con otra mujer, prometiéndole que nada cambiaría después de la boda. Elara se quedó inmóvil en el pasillo, con la mano apretada contra la boca para ahogar un sollozo. No fue el dolor de la traición lo que la golpeó, pues nunca había esperado amor de Álvaro, sino la cruda y brutal confirmación de su propia insignificancia. Era un objeto, una mercancía, una simple cláusula en un contrato. La humillación fue un ácido que le quemó el alma, disolviendo los últimos vestigios de resignación y deber. En ese instante todo cambió. La jaula dorada ya no era un refugio incómodo, sino una tumba. La sumisión ya no era una virtud, sino un suicidio lento. Una rabia fría y lúcida comenzó a crecer en su interior, una fuerza que no sabía que poseía, un deseo desesperado no solo de escapar, sino de destrozar las rejas. Más tarde,
con los ojos hinchados por lágrimas que no se había permitido derramar, bajó al jardín. La lluvia había cesado, dejando un olor a tierra mojada y un silencio melancólico. Necesitaba aire, necesitaba espacio para respirar lejos de las paredes que la asfixiaban. Y entonces lo vio. Damián estaba de pie junto a la fuente, de espaldas a ella, hablando por teléfono en voz baja pero tensa. Al oír sus pasos, se giró. Su conversación se cortó abruptamente. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, y su fachada de control se resquebrajó por un instante. Vio la devastación en su rostro, la tormenta en sus ojos. No tuvo que preguntar qué pasaba, lo supo. Se acercó a ella lentamente, con una cautela que nunca antes le había visto. No le preguntó qué había oído ni por qué estaba así. Simplemente se detuvo a un paso de ella. Su presencia era un ancla en medio de su mundo que se desmoronaba. El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Finalmente él habló, y su voz fue increíblemente suave. «Él no te merece», dijo. 3 palabras. No eran una expresión de lástima, ni un intento de consuelo. Eran una declaración de hechos, una validación de su dolor, un reconocimiento de su valor que nadie más le había concedido. Fue como si alguien finalmente la viera, a la verdadera Elara, oculta bajo capas de obediencia y tradición. Y esa simple frase rompió la última de sus defensas. Tuvo que aferrarse al borde de la fuente para no caer. El dilema se presentó ante ella con una claridad brutal. Podía seguir el camino trazado, casarse con Álvaro, soportar la humillación y la infidelidad y cumplir con su deber para salvar a su familia. Era el camino de la seguridad, de la convención, el sacrificio que todos esperaban de ella, o podía elegir el otro camino, el que la llevaba hacia Damián. Un camino desconocido, aterrador, sin garantías. Un hombre que podría ser tan destructivo como su prometido, pero de una manera diferente, más profunda. Entregarse a él no era solo un acto de deseo, sino un acto de rebelión total, una declaración de guerra contra todo su mundo. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo, sino entre una muerte lenta y la posibilidad, por remota que fuera, de vivir de verdad. Damián, al verla allí, tan rota y tan fuerte al mismo tiempo, sintió como su propio muro de contención se agrietaba peligrosamente. El instinto que había enterrado hacía años, el impulso de proteger, de defender, resurgió con una fuerza violenta. Quería destruir a Álvaro por su arrogancia, al padre de Elara por su ceguera egoísta. Quería tomarla en sus brazos y llevársela lejos de todo aquello. Y ese deseo lo aterrorizó. La emoción era una debilidad, una puerta abierta al dolor, y aquella mujer se había convertido en la llave que amenazaba con abrir todas sus cerraduras. Involucrarse era un riesgo que se había jurado no volver a correr. Pero verla sufrir, ver cómo apagaban su luz, era una tortura que resultaba insoportable, una que lo obligaba a actuar en contra de su propia naturaleza endurecida. Su siguiente encuentro tuvo lugar en una gala benéfica, un evento hipócrita, donde la élite de Madrid lavaba sus conciencias. Elara, un fantasma en un vestido azul pálido, se sentía más sola que nunca en medio de la multitud. De repente, sintió una presencia a su espalda. Damián. No la tocó, pero su cercanía era tan palpable como una mano en su cintura. Se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja mientras fingía admirar una escultura cercana. «No tienes que hacer esto», susurró, su voz una vibración grave y urgente que solo ella pudo oír. «Hay otras maneras, otras salidas». No era una pregunta, era una oferta, una puerta entreabierta hacia lo desconocido. El poder de la elección, algo que nunca había tenido, estaba de repente en sus manos. Se quedó paralizada, con las palabras de Damián resonando en su interior. Él se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejándola sola con el corazón desbocado y la mente en un torbellino. La música, las risas, las luces brillantes del salón, todo se convirtió en un ruido blanco y distante. En su mente solo existía la elección. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en su prometido, que reía con un grupo de hombres, y luego en su padre, que observaba la escena con una satisfacción calculada. Ya no veía a su familia, sino a sus carceleros. El deseo por lo que Damián representaba, no solo el hombre, sino la libertad, la pasión, la posibilidad de ser vista y elegida por quien era, dejó de ser un susurro
para convertirse en un rugido ensordecedor. El miedo seguía ahí, pero por primera vez. El deseo era más fuerte. La decisión se forjó en el gélido despacho de su padre, bajo la luz de una lámpara de bronce que parecía iluminar únicamente la decepción en su rostro. Las palabras de Ricardo de la Torre cayeron como sentencias de muerte. Cumplirás con tu deber. El apellido está por encima de tus caprichos. No hubo gritos, solo la frialdad de un veredicto inapelable. En ese instante, algo dentro de Elara se rompió para siempre. No fue un estallido ruidoso, sino un quiebre silencioso y definitivo, como el de un cristal antiguo que cede a una presión insostenible. Mientras asentía con una sumisión que ya no sentía, una determinación helada se apoderó de ella. Ya no lucharía por su libertad dentro de la jaula. La destrozaría desde fuera. Iba a cometer el único acto de transgresión que le quedaba, el único que de verdad importaba. Esa noche, la mansión era un mausoleo dormido. Elara se movió por los pasillos con la sigilosa pericia de un fantasma que huye de su propia tumba. Cada crujido del parqué era un grito en el silencio, cada retrato de un antepasado una mirada acusadora que la seguía en la penumbra. Se despojó de las joyas, del vestido de seda, y se vistió con la ropa más sencilla que encontró, una armadura de anonimato. Al abrir la pesada puerta de roble y sentir el aire frío y húmedo de la noche madrileña en su rostro, supo que no había vuelta atrás. No llevaba nada consigo, solo el peso de 23 años de obediencia y la ligereza vertiginosa de una decisión irrevocable. Un taxi anónimo la recogió en la esquina, un vehículo que la transportaba de una vida a otra, hacia la guarida del único hombre que la había visto de verdad. El edificio de Damián era una aguja de acero y cristal que perforaba el cielo nocturno, un tótem de un poder que a Elara le resultaba tan ajeno como fascinante. El vestíbulo, un espacio minimalista de mármol negro y luz fría, era el antónimo exacto de su hogar. No había historia en aquellas paredes, solo la promesa de un futuro implacable. El ascenso en el elevador fue un viaje silencioso y vertiginoso hacia lo desconocido, dejando atrás el Madrid de los linajes y adentrándose en el Madrid del poder crudo. Cuando las puertas se abrieron directamente a su rellano privado, su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando su rendición. Se detuvo frente a la puerta de metal pulido, respiró hondo y llamó. Un único golpe seco que selló su destino y quemó todos sus puentes. Cuando la puerta se abrió, Damián apareció ante ella no como el magnate, sino como el hombre. Llevaba una simple camisa blanca, con las mangas remangadas y pantalones oscuros, descalzo sobre el suelo de pizarra. La sorpresa cruzó su rostro como un relámpago, quebrando por un segundo su legendaria compostura. Sus ojos grises la recorrieron, absorbiendo su aspecto frágil, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas y la determinación febril de su postura. No preguntó nada. Se hizo a un lado, un gesto que era a la vez una invitación y una aceptación. Elara entró, y el sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue el más definitivo que había oído en su vida. Se quedó inmóvil en el centro del vasto salón, con la ciudad entera extendiéndose a sus pies a través de un ventanal panorámico, un universo de luces que prometía peligro y libertad. El silencio inicial estaba cargado de electricidad. Él no la presionó, simplemente se movió por la estancia y le sirvió un vaso de agua, un gesto de una normalidad tan abrumadora que casi la hizo llorar. Se quedaron de pie junto al inmenso ventanal, observando el río de luces de la Castellana. «Me iban a vender», susurró ella finalmente, las palabras saliendo rotas, desnudas de cualquier artificio. «Soy un objeto, un manuscrito antiguo que se cambia por seguridad financiera». Por primera vez le contó todo. La humillación a manos de Álvaro, la frialdad de su padre, la sensación de ser una pieza de porcelana hueca. No buscaba compasión, sino un testigo. Necesitaba que alguien supiera la verdad de su existencia antes de que ésta cambiara para siempre, y él era el único que podía entender la naturaleza de las transacciones del alma. Damián escuchó con una quietud absoluta, su mirada fija no en ella, sino en el reflejo de ambos en el cristal oscuro. Cuando ella terminó, un largo silencio se instaló entre ellos. «Yo también fui una transacción una vez»,
dijo él, su voz más grave y áspera de lo habitual. Mi propia familia me vendió por una oportunidad de negocio. Aprendí ese día que la confianza es un lujo que solo los necios pueden permitirse. Sus palabras no eran un consuelo, sino una confesión, la revelación de la cicatriz que explicaba su armadura. En ese instante, dejaron de ser el millonario y la heredera. Eran dos supervivientes, dos almas solitarias que desde orillas opuestas del mismo océano de dolor se reconocían. La vulnerabilidad compartida se convirtió en un puente invisible pero indestructible entre ellos, una intimidad más profunda que cualquier caricia. El aire se espesó, cargado de todo lo no dicho. Damián se giró lentamente hasta quedar frente a ella. La distancia entre sus cuerpos era mínima, un abismo de deseo y miedo. Levantó una mano. Su movimiento fue deliberado, casi reverencial, y apartó un mechón de pelo de su mejilla húmeda. El contacto de sus dedos contra su piel fue como una descarga, un fuego que recorrió cada terminación nerviosa de Elara. Ella cerró los ojos, inclinando el rostro hacia su toque, una rendición total. Él se inclinó y sus labios se encontraron. El primer beso no fue violento ni apasionado, sino un acto de reconocimiento mutuo, un sellado de su pacto silencioso. Fue un beso lento, profundo, que sabía a sal de lágrimas y a la promesa de un olvido bendito, un bálsamo para heridas demasiado antiguas. El beso se intensificó, arrastrando con él años de represión y soledad. Sus manos, que hasta entonces habían sido cuidadosas, se volvieron más firmes explorando la curva de su espalda, atrayéndola contra la dureza de su cuerpo. Con una fluidez experta, encontró la cremallera de su sencillo vestido, y la tela se deslizó hasta el suelo, formando un charco de su antigua vida a sus pies. La dejó en su ropa interior, un conjunto de algodón blanco, infantil y casto, y entonces la miró. La intensidad de su mirada fue una caricia abrasadora, un escrutinio que parecía despojarla no solo de la ropa, sino de la piel. Abrumada por la desnudez, por ser el centro de una atención tan depredadora y a la vez tan devota, se cubrió instintivamente sus dedos torpes ajustando el tirante de su sujetador. «No me mires así», suplicó su voz un hilo tembloroso. Sus palabras lo detuvieron en seco. La lujuria en sus ojos de acero se desvaneció, reemplazada por algo mucho más profundo, una comprensión que la desarmó por completo. Vio su miedo, su fragilidad, y entendió el verdadero significado de lo que ella le estaba ofreciendo. No era solo su cuerpo, era el último bastión de su ser, el santuario que había defendido contra todo su mundo. Él ahuecó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Seré cuidadoso», prometió, y su voz, normalmente un instrumento de poder, era ahora un murmullo ronco, cargado de una ternura que ella jamás creyó posible en él. No era la promesa de un amante, era el juramento de un guardián. En ese instante, él asumió la responsabilidad no solo de su placer, sino de su alma. Esa promesa lo cambió todo. La llevó en brazos hasta el dormitorio, donde las luces de la ciudad se filtraban a través de los cristales, pintando sus cuerpos con sombras y destellos plateados. Cada movimiento fue lento, deliberado, un ritual sagrado. La despojó de sus últimas prendas, con la delicadeza de quien desenvuelve una reliquia. Exploró su cuerpo no con la urgencia del deseo, sino con la curiosidad de un erudito descifrando un texto sagrado. Le enseñó que la vulnerabilidad podía ser una fuerza, que el placer podía ser una forma de liberación, y cuando finalmente se unieron, en un acto que fue a la vez una entrega y una conquista, Elara sintió cómo todas sus cadenas se hacían polvo. Y Damián, al sentirla temblar en sus brazos, sintió cómo el hielo que rodeaba su corazón durante una década comenzaba por fin a derretirse. La luz del alba se derramaba sobre el ático como un líquido frío y acerado, despojando a la noche de su magia y a los cuerpos de su calor. Clara se despertó sola en la inmensa cama. Las sábanas de seda egipcia, que horas antes habían sido un nido de descubrimientos, ahora se sentían como una mortaja de lujo. El silencio del apartamento era absoluto, opresivo, muy diferente al silencio cargado de historia de su biblioteca. Su cuerpo dolía con una dulzura extraña, una conciencia de cada músculo y cada terminación nerviosa que era a la vez un himno y una elegía.
Pero su mente era un caos. La euforia de la transgresión se había disuelto con los primeros rayos de sol, dejando un residuo amargo de miedo y una culpa tan vasta como la ciudad que se extendía a sus pies. Había cruzado un umbral, y ahora en la fría claridad del día no tenía ni idea de qué encontraría al otro lado. Damián la había observado dormir durante casi una hora desde el umbral de la puerta, con una taza de café negro en la mano. Verla allí en su cama, con la inocencia de su sueño contrastando brutalmente con la calculada sofisticación de su mundo, le había provocado un pánico helado que no sentía desde hacía años. La conexión de la noche anterior había sido demasiado real, demasiado profunda. Había derribado defensas que le había costado una década construir. Cada promesa susurrada, cada caricia cuidadosa, había sido una traición a su propio juramento de no volver a sentir. El instinto, afilado por la traición, le gritaba que se retirara, que levantara los muros de nuevo, que convirtiera a aquella mujer en un recuerdo, en una anécdota, antes de que se convirtiera en una debilidad que alguien pudiera usar en su contra. Protegerse significaba alejarla, y su supervivencia dependía de ello. Cuando ella salió del dormitorio, envuelta en una de sus camisas, él ya era de nuevo el tiburón. La frialdad había regresado a sus ojos, una cortina de acero que ocultaba cualquier vestigio del hombre que le había prometido ser cuidadoso. «Buenos días», dijo, su voz desprovista de la intimidad de la noche. «He pedido que te preparen un coche. Te llevará donde necesites». Las palabras eran funcionales, transaccionales. No hubo un beso, ni una caricia, ni una pregunta sobre cómo estaba. Era un despido tan cortés como brutal. Clara sintió el cambio como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. Asintió, incapaz de hablar, sintiendo cómo la humillación reemplazaba al placer. Se vistió en silencio y se marchó sin mirar atrás, dejando atrás no solo el ático, sino también la ingenua creencia de que aquella noche había significado algo más que una simple rebelión. El regreso a la mansión fue como el de un fantasma que vuelve a su tumba. El aire en el interior parecía más denso, cargado de un juicio silencioso. Cada objeto, desde el reloj de pie en el vestíbulo hasta los retratos de sus antepasados, parecía observarla con una desaprobación severa. Subió las escaleras de mármol sintiendo el peso de su transgresión en cada paso. Su habitación, antes una jaula familiar, ahora se sentía como una celda de extraña. El olor de los libros y la cera para muebles, que siempre la había reconfortado, ahora la asfixiaba, recordándole la pureza que había abandonado voluntariamente. Se miró en el espejo y no se reconoció. Vio a una mujer cuyos ojos guardaban un secreto, una mujer marcada por una experiencia que la había separado para siempre del mundo que conocía. Ya no era la virgen prisionera, pero aún no sabía qué era. No tuvo que esperar mucho. Su padre la interceptó en el pasillo, su rostro una máscara de furia contenida. No le preguntó dónde había estado, lo sabía. Su mirada recorrió su ropa arrugada, su pelo ligeramente revuelto, y se detuvo en sus ojos donde leyó la verdad. «Has deshonrado a esta familia», dijo su voz baja y cortante como el filo de una navaja. «Has destruido tu futuro, y has puesto en peligro el nuestro por un capricho egoísta. A partir de este momento, para mí, has dejado de existir más allá de las paredes de esta casa. Cumplirás con tus obligaciones sociales hasta que el escándalo se apague. Pero no me hables, no me mires. Eres una extraña bajo mi techo». No fue un castigo, fue un exilio. La puerta de la jaula se había cerrado, pero esta vez la habían dejado sola dentro. En su torre de cristal, Damián intentaba ahogar el recuerdo de Elara en el trabajo. Se sumergió en informes financieros, en llamadas agresivas, en la planificación de una adquisición hostil, pero era inútil. Su fantasma lo perseguía por el ático. Su aroma, una mezcla de limón y papel antiguo, todavía flotaba en el aire de su dormitorio. La imagen de su vulnerabilidad, de su entrega total, estaba grabada a fuego en su mente. La ira que sentía era volcánica, dirigida hacia ella por haberlo hecho sentir, y hacia sí mismo por haberlo permitido. Había roto su regla más fundamental, y el miedo a las consecuencias, a la inevitable herida que siempre seguía a la emoción, lo estaba consumiendo. Se sirvió un whisky, el líquido ambarino ardiendo en su garganta, pero no pudo quemar la ternura que ella había despertado en él.
Elara pasó los días siguientes en un limbo de silencio y aislamiento. Su madre la evitaba, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y reproche. El personal se movía a su alrededor con una eficiencia silenciosa, que era peor que cualquier acusación. Se refugió en la biblioteca, pero los libros ya no le ofrecían consuelo. Las historias de amor le parecían mentiras, y las de honor una burla cruel. La culpa la devoraba. Había sacrificado el bienestar de su familia por una noche de libertad. Pero, ¿y si ni siquiera había sido libertad? ¿Y si solo había sido un peón en un juego diferente? ¿Uno jugado por un hombre mucho más peligroso que su prometido? La frialdad de Damián al despedirla se repetía en su mente como una tortura, confirmando su peor temor. Para él, ella solo había sido una adquisición más, una curiosidad exótica. Sin embargo, en medio de la desesperación, una nueva sensación comenzó a germinar. Era pequeña y frágil, pero innegable. La noche con Damián no había sido solo una rendición, había sido una elección. Por primera vez en su vida, había actuado según su propio deseo, no según el guión escrito por otros. Había tomado las riendas de su destino, aunque fuera para estrellarlo contra un muro. Ese acto, esa afirmación de su propia voluntad, había encendido algo dentro de ella. El miedo seguía ahí, la culpa la atenazaba, pero debajo de todo ello había una brasa de fuerza que no sabía que poseía. Podía haberlo perdido todo, pero en el proceso había encontrado una parte de sí misma que nunca supo que existía, la mujer que podía elegir. Y esa revelación, aunque aterradora, era también extrañamente embriagadora. Incapaz de lidiar con la tormenta emocional que Elara había desatado en él, Damián hizo lo único que sabía hacer: convertir la emoción en negocio. Tomó el teléfono y llamó a Ricardo de la Torre. Con una voz desprovista de cualquier sentimiento, le comunicó que aceptaba los términos de la inversión, salvando a la familia de la ruina. Pero añadió una cláusula, una que le daba un control casi total sobre los activos de los de la Torre. Fue un acto de crueldad calculada. Al convertir la situación en una transacción fría y despiadada, estaba intentando borrar la intimidad de lo que había sucedido, reduciendo a Elara de nuevo a una simple variable en una ecuación de poder. Era su forma de castigarse a sí mismo por su debilidad y de reafirmar su identidad como el depredador que todos creían que era. La noticia del acuerdo llegó a Elara a través de un comentario casual de su madre, quien lo interpretó como un milagro. Para Elara, fue la sentencia final. Damián la había usado y luego la había comprado junto con el resto de su familia. El acto que ella había creído que era una conexión genuina no había sido más que el preludio de una toma de control. El dolor de esa traición fue más agudo que el rechazo de su padre. Estaba completamente sola, atrapada en una casa que ya no era suya, vendida al hombre que le había robado la inocencia y luego le había demostrado que no valía nada. Se quedó mirando por la ventana de la biblioteca, el jardín bañado por una luz gris. Las rejas de su jaula habían cambiado, ahora eran invisibles y estaban hechas de dinero y poder, pero eran más sólidas que nunca. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el silencio de la mansión de los de la Torre se había vuelto una forma de castigo y, paradójicamente, una crisálida. Elara había utilizado ese tiempo no para marchitarse, sino para forjar una nueva versión de sí misma en la quietud de su biblioteca. Con la seguridad financiera de su familia garantizada por el acuerdo con Damián, la presión de su matrimonio se había desvanecido, dejando un vacío que ella llenó con trabajo. Se volcó en la restauración de un antiguo atlas celestial, un mapa de estrellas muertas y constelaciones olvidadas. Cada estrella que devolvía a la vida con un toque de pan de oro era un acto de autoafirmación. Ya no reparaba el pasado de otros. Estaba trazando su propio firmamento, aprendiendo a navegar en la oscuridad de su nueva realidad, una en la que era libre, pero estaba irrevocablemente marcada por el recuerdo de una noche en un ático con vistas a la ciudad. La encontró en la Biblioteca Nacional, en una sala de acceso restringido, donde el aire olía a tiempo y conocimiento. Damián había pasado meses luchando contra el impulso de buscarla, pero la batalla estaba perdida. Su ausencia era una presencia más poderosa que cualquier otra en su vida.
Entró en la sala sin hacer ruido, observándola desde la distancia. Estaba inclinada sobre un facsímil, con el cabello recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones rebeldes. Llevaba unas gafas de montura fina que nunca le había visto y una concentración tan feroz que parecía crear un campo de fuerza a su alrededor. Ya no era la figura etérea y asustada de la mansión. Había una solidez en su postura, una confianza en el movimiento de sus manos. Estaba en su elemento, y Damián sintió con una punzada de dolor y admiración que estaba observando a una reina en su verdadero reino. Se acercó a su mesa con la cautela de quien se aproxima a un animal herido que ha aprendido a defenderse. Ella no levantó la vista hasta que su sombra cayó sobre la página, una repetición inquietante de su primer encuentro. Cuando sus ojos se encontraron por encima del libro, no hubo sorpresa en la mirada de Elara, solo un cansancio profundo y una cautela infinita. «Señor Valdés», dijo, su voz era tranquila, desprovista de la fragilidad de antaño. Damián se quedó sin palabras por un instante. Había preparado discursos, excusas, justificaciones, pero frente a ella todo parecía falso. Colocó sobre la mesa un pequeño estuche de cuero. «Pensé que podría interesarle», dijo, su voz más ronca de lo normal. «Es un fragmento de un códice visigodo. Se creía perdido. No era un regalo, era una ofrenda de paz, un intento de hablar su idioma». Elara abrió el estuche con dedos lentos y cuidadosos. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, reposaba el fragmento de pergamino. Sus letras antiguas eran un testimonio de supervivencia. Era una pieza de un valor incalculable. Lo miró durante un largo rato y luego levantó la vista hacia él. «El acuerdo que firmó con mi padre», dijo, su voz sin inflexiones, «le da el control. Podría haberme ordenado que viniera a verlo». Damián sintió la acusación como un golpe físico. «Podría», admitió él, «pero no lo hice. El acuerdo no era para controlarte a ti, Elara. Era para asegurarme de que nadie más pudiera volver a ponerte un precio. Fue la única manera que encontré para protegerte. Una manera torpe, brutal, la única que conozco». La confesión quedó suspendida en el aire polvoriento de la biblioteca, una verdad desnuda y dolorosa que finalmente daba sentido al caos de los últimos meses. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron el borde del antiguo pergamino, un gesto que él reconoció, un ancla en un mar de emociones. La frialdad en sus ojos comenzó a disolverse, revelando la herida que había debajo. No era perdón, lo que se veía en su mirada, ni tampoco amor, sino algo mucho más complejo: comprensión. Comprendió la naturaleza de aquel hombre, un ser forjado en la traición, cuya única forma de proteger era poseer, cuya única manera de amar era controlar. Él no le había ofrecido un cuento de hadas, sino una jaula más grande, con barrotes de oro, para mantener a los otros depredadores a raya. No era lo que ella quería, pero era, a su manera retorcida, lo que él le había podido dar. Ser cuidadoso, había prometido él aquella noche, y a su modo lo había intentado, aunque el resultado hubiera sido devastador. Se quedaron en 1900 en silencio, el mundo reducido a la mesa que los separaba, con el fragmento de historia entre ellos como un puente y un abismo. No hubo promesas, ni besos, ni un final de película, solo el reconocimiento tácito de que sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas, dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad y se habían marcado para siempre. Elara cerró el estuche de cuero y se lo devolvió. «Gracias por el gesto, Damián», dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde aquella noche. «Pero mi futuro no está en venta, ni siquiera a ti». Era una declaración de independencia, una afirmación de su nuevo poder. Se levantó, recogió sus cosas y se marchó, dejándolo solo con su ofrenda rechazada, pero con una nueva y extraña sensación de esperanza. La historia de ellos no había terminado. Simplemente, el próximo capítulo sería escrito por ella. ¿Crees que este es el final o solo el principio de algo más grande? Suscríbete para no perderte lo que viene. Dale a like si te ha emocionado su viaje y comparte esta historia para que llegue a más gente.
Y sobre todo, déjanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Elara. Tu opinión es lo que da vida a esta comunidad.